Que el amor y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, mis amados hermanos. Un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hermanos, en esta ocasión, la enseñanza bíblica va a tomar por tema la parábola de las fiestas de bodas. Sin duda alguna, hermanos, todos los que están siendo partícipes de esta enseñanza, en algún momento han tenido la oportunidad de ser invitados a una boda. Y sin duda es una linda ceremonia, es una fiesta única, es un tiempo muy especial. Hermanos, el Señor toma, por ejemplo, a este evento, una boda, ¿verdad? Un matrimonio, a la celebración de un matrimonio, para revelarnos una vez más qué es el reino de los cielos. Entonces yo quisiera que por favor me acompañen a la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el Evangelio. Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera de 1960. En esta versión de Biblia tiene por prefacio este pasaje bíblico, parábola de las fiestas de boda. Versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decí a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios, y otros tomando los siervos, los enfrentaron y los mataron. Versículo 7. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a las verdades están preparadas, mas los que no fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hasta allí la palabra del Señor. Hermano, esta interesante historia es lo que comúnmente nosotros vemos en nuestra vida cotidiana. Sin duda alguna, como decía en un principio, una boda es un tiempo especial, un matrimonio es un tiempo único, ¿verdad? Donde el anfitrión se toma la tarea de preparar fiestas, de preparar comida, todo con el objeto de agasajar a los novios. Y obviamente se toma la tarea de hacer un listado de invitados. Y obviamente lo que uno espera de esos invitados es que asistan a ese evento, ¿no? Uno no espera ese desaire de que se rechace la invitación o que digan sí voy y a la final no van. Eso es una forma descortés de rechazar una invitación que se nos hace. Creo yo que uno debe ser muy claro en un principio si acepta o no una invitación. Y bueno, si a uno le extienden una invitación es por las consideraciones, por el afecto, por el cariño que uno pueda sentir por el invitado. Entonces, empezamos desglosando este pasaje bíblico, hermanos.
Dice en el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Es decir, aquí vemos que el padre de familia es aquel que va a sufragar los gastos de esa boda, porque obviamente organizar una boda, hermanos, y costearla no es algo barato. ¿No? Obviamente hay un recurso que invertir en esa fiesta. Entonces Jesús, en esta narración, nos está diciendo de que este padre de familia organizó un banquete en honor a su hijo que se iba a casar. Hermanos, esta misma parábola nosotros la hallamos en el libro de Lucas. Si me acompañan y sin perder esta cita bíblica, por favor, les convino a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Vamos a ver que esta historia también la relata el Evangelio de Lucas. Lucas 14, versículos del 16 al 23. Del 16 al 23. Dice así, parábola de la gran cena, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, y te ruego me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, he hecho como me mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, estas dos historias tienen una relación, ¿verdad? Entre sí. Hay una invitación a una fiesta. En el primer caso que estamos estudiando, vemos que es una fiesta de boda. Pero en esta invitación, lamentablemente, hay un rato desagradable que pasa el organizador de la fiesta. Y en este caso es un padre de familia, porque él es el que está costeando los gastos de esta fiesta y está de alguna manera agasajando a los novios. En este caso es su hijo. Es ver la apatía, hermano, el rechazo de la gente, de sus invitados. Es increíble el desaire que se lleva este rey. Es por ello, hermano, que vemos las excusas como afloran para no asistir a este evento, a esta boda. El primero le dice que tiene que ocuparse de la labranza. El otro le dice, tengo que ocuparme de los negocios. Y otros inclusive enfrentaron y mataron a los comisionados que fueron a extender estas invitaciones. Y de alguna manera recordarles este evento, la boda. Obviamente, hermanos, aquí vemos que de alguna manera la paciencia de este rey que representa a Dios tiene límites. La paciencia de Dios tiene límites, hermanos. Yo sé que Dios es un Dios de amor, que es grande en misericordia, porque así lo declara la palabra del Señor, pero Dios tiene paciencia. Y la paciencia de Dios no es eterna, tiene un límite, hermanos. De hecho, hermanos, en el versículo 6 dice, y otros tomando los siervos los enfrentaron y los mataron. Es decir, tan desagradables fueron estos invitados que no solo que rechazaron la invitación, sino que a los comisionados, aquellos que fueron a recordarles de esta boda, fueron enfrentados y fueron asesinados. A tal punto llegó el desaire que enfadó tanto a este rey que representa a Dios, que dice que él envió sus ejércitos en el versículo 7 y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El que este rey haya extendido una invitación, ¿verdad? Haya hecho una invitación a estas personas. Esto es signo, hermanos,
cariño, de afecto, ¿verdad? De bondad. Pero como toda acción tiene su reacción, desde el momento en que estas personas rechazaron esta invitación, rechazaron metiendo excusas, y en el peor de los casos, hermano, enfrentando a los comisionados y matándolos, provocó la ira del rey. O sea, la paciencia se agotó. Quemó la ciudad. Y hay quienes creen, hermano, los estudiosos de la palabra del Señor, quienes creen que esto de que el rey envió sus ejércitos y destruyó la ciudad es una analogía de lo que iba a pasar en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén iba a ser arrasada por los romanos. Ustedes saben que Jerusalén no solo fue una vez ni dos veces, fue varias veces saqueada, fue sitiada por los enemigos de Israel. El último ejército gobernante en el tiempo de Jesús fue el Imperio Romano, y el Imperio Romano se dio la tarea de destruir Jerusalén. Hay quienes creen que cuando al rey se le acortó la paciencia y destruyó la ciudad, hace referencia a ese evento, cuando el Imperio Romano sitió a Jerusalén y destruyó toda la ciudad, incluido el templo donde se adoraba a Dios. Hermano, la palabra del Señor en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 36, nos dice lo siguiente. Dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, palabras de Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, esta fue una profecía dicha desde los labios del Señor a la ciudad de Jerusalén, a esa ciudad perseguidora de los hijos de Dios, de los profetas del Señor. Esa ciudad que en vez de esperar al Señor con los brazos abiertos, lo despreció, lo desechó. Hermanos, espiritualmente hablando, aquellos invitados, aquellos que se excusaron por la labranza, aquellos que se excusaron por los negocios y aquellos que enfrentaron a los comisionados y los asesinaron, representan a aquellos judíos que en la antigüedad desecharon al Mesías en su primera venida. El Señor Jesucristo dice en su palabra que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y no solo eso, sino que el mismo Señor Jesucristo dice que nadie es profeta en su propia tierra, haciendo referencia a su propia persona. Increíble, hermano, que los escogidos, el pueblo de Israel, rechazara a Jesús en su primera venida, rechazaran al Mesías, que cumplió más de 400 profecías descritas en el Antiguo Testamento. Solo basta leer el libro de Isaías, del profeta Isaías, y nos daremos cuenta de cómo este profeta, sin conocer a Jesús, nos habla de Jesús, nos habla de su vida, de su muerte, de su resurrección, nos habla de su ministerio. Impresionante cómo es que el Señor haya sido profetizado constantemente en el Antiguo Testamento, y aun cuando ya el pueblo de Israel lo tiene en persona, lo rechaza. Hermanos, rechazar la invitación que te hace un rey no solo que es un desaire, sino que es perderte la oportunidad de compartir con un rey que es sobre todos los reyes, con un señor que es sobre todos los señores. La Biblia dice en el libro mismo de Mateo, capítulo 24, versículo 2. Mateo, capítulo 24, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará piedra sobre piedra
que no sea derribada. Miren, en el contexto bíblico de esta cita bíblica, Jesús está saliendo del templo. Y el templo estaba situado en la ciudad de Jerusalén, en Jerusalén, en hebreo. Supuestamente Jerusalén significa fuente de paz. Y el Señor les dice, todo lo que ustedes ven, aún el propio templo donde se honraba a Dios, iba a ser prácticamente destruido, sitiado por un enemigo cruento como era el Imperio Romano en aquel entonces. Aún el templo fue arrasado por los romanos. Lo que hoy vemos, hermanos, en la ciudad de Jerusalén, aquel gran muro que se le llama Muro de los Lamentos, o se le conoce como el Muro de los Lamentos. Se cree que ni siquiera esa era una pared que componía el templo, sino era una especie de pared de cerramiento, ¿no? Y fue lo único que quedó, como un vestigio. Hermanos, en esta cita bíblica que estamos estudiando de esta interesante parábola de las fiestas de bodas, vemos que una vez que los primeros invitados quedan fuera de la fiesta, dice la palabra del Señor en el versículo 9, dice, y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Una vez que los israelitas rechazaron al Mesías, es que es increíble, hermanos, que la nación de Israel, que teniendo Dios, teniendo al Mesías, teniendo las escrituras, hayan fracasado de esta forma. Pero, hermanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ellos que rechazaron a Jesús, ellos que son el olivo natural, nos han dado la oportunidad a nosotros, el olivo silvestre, para ser insertados en aquel olivo. Gracias, hermanos, al desprecio de los judíos, nosotros los gentiles, los que no éramos pueblo, aquellos que en la antigüedad éramos considerados paganos, lejos de Dios. Hoy en día, por su gracia, por su misericordia y por su gran amor, nosotros hemos sido convidados a esta boda. Ahora nosotros los gentiles, los que no conocíamos de Dios, los errantes, somos convidados a participar de esta boda. Qué precioso es Dios. Cuán grande es su misericordia. La iglesia, el pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo, hoy se ha vestido de fiesta. Nosotros hemos sido hallados y hemos sido convidados a las bodas. Hermanos, la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, libro de Apocalipsis capítulo 22, dice así la palabra del Señor en el versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, ven. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, el Señor hoy en día, a nosotros los gentiles, a los no judíos, nos ha permitido gozar de su presencia, gozar de una boda que en el futuro se va a celebrar en el cielo. Las bodas del Cordero, que describe el libro de Apocalipsis. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque este lino representa las acciones justas de los santos. Hermanos, pero hay que ataviarse con un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. La iglesia del Señor debe exteriorizar su santidad. A través de su vestimenta, hermanos, demuestra su pureza espiritual. Un vestido blanco, de lino fino,
lino fino que representan las acciones justas de los santos, como decía anteriormente. Este pasaje bíblico nos da cuenta de que hubo una persona que estuvo en esta boda y que no estuvo vestido para la ocasión. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Hermano, la falta de un atuendo apropiado para este evento provocó una reacción furibunda del rey, que prácticamente era el anfitrión de esta fiesta. Hermano, este personaje de aquí, que estaba en el lugar equivocado, estaba vestido de una forma equivocada, representan, hermano, a todos aquellos que están en la iglesia, pero no son iglesia. Están representando a todos esos pseudo cristianos, cristianos simplemente de palabras y no de acciones, que dicen ser lo que no son. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, respecto a esta persona que no estaba vestida para la ocasión. Romanos 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Recordarán ustedes, hermanos, que este atavío de lino fino, limpio y resplandeciente es una expresión del testimonio, del verdadero testimonio que debe tener un cristiano. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses dirigió las siguientes palabras. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo que tengo por basura, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es del conocimiento de Dios por la fe. Hay que reconocer, hermanos, que esta persona que estaba en esta fiesta, ¿verdad? Sin estar vestido para la ocasión, representa, hermanos, una pobreza espiritual. Esta persona representa pobreza espiritual. Una persona que lamentablemente no estaba vestida para la ocasión, que lo llevó, hermano, esta mala acción a que cuando se le pregunta cómo entraste aquí sin estar vestido de boda, que se quedara callado, porque dice la palabra del Señor que él se enmudeció. Es decir, no tenía excusa que anteponer ante esa pregunta. Y no solo eso, sino que dice que el rey ordenó que lo ataran de pies y manos y que lo echen a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanos, que esta persona que lamentablemente no estuvo preparado para la ocasión, va a soportar por la eternidad un castigo eterno. Va a soportar por la eternidad un castigo eterno. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 13, versículos del 42 al 50, lo siguiente. Y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo.
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es por ello, hermanos, que a pesar de que muchos han sido llamados a participar de esta boda, pocos van a ser los escogidos. Hay un llamamiento general, pero solo el arrepentimiento de pecado y la fe, el convencimiento, la certeza de que Dios puede hacerte un nuevo ser, solo aquellos que verdaderamente pongan por obra la palabra, a esos el Señor va a reconocer en ese llamado. Esperemos estar en esos pocos que describe la palabra. Hermano, yo quiero ser un escogido también. Yo quiero ser un escogido. Ya para cerrar esta enseñanza bíblica, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice el Señor, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Como hijos suyos, como cristianos, que hemos conocido de la palabra del Señor, Dios tiene un plan maravilloso de vida para nosotros. No desperdicies ese propósito, mi querido hermano, con las vanidades de esta vida. No desvíes tu atención, no desvíes tu atención del Señor por mirar este mundo. Es pasajero. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Todo lo que hoy existe algún día dejará de ser, hermanos. Que nunca se te olvide esto. El Señor te ama. Cristo Jesús te ama. Él no quiere que tú te pierdas. Tú eres un escogido del Señor. Tú vales mucho para el Señor. Dice la palabra del Señor que Él te ha predestinado, Él te ha justificado, el Señor te ha glorificado. Que nada ni nadie te aparte del Señor. Hasta aquí me voy a quedar con esta enseñanza bíblica. Hasta una próxima ocasión. Que el Señor me los bendiga grandemente.